Acompáñame hasta el final y descubre Mykonos, una encantadora isla que ofrece mucho más que fiestas a pie de playa, en la que perderte por sus estrechas y laberínticas calles, pintadas de un color blanco impoluto, salpicado por los colores vivos de puertas, ventanas y flores cuidadas al detalle, hacen las delicias de los miles de turistas que la visitan a diario. ¿Serás tú uno de ellos? Para llegar a la isla desde Atenas puedes hacerlo en ferry en unas 3 o 4 horas según la compañía y el estado del mar. Una vez en el puerto nuevo puedes ir al centro a bordo del Sea Bus. Este barquito hace parada en la estación de autobuses y también en el puerto viejo. Parte cada media hora, el trayecto tiene una duración de aproximadamente 8 minutos y su precio solo 2 euros. Nada más llegar al centro te sentirás tentado de adentrarte en su multitud de callejuelas sin rumbo alguno. A medida que vas recorriéndolas, vas encontrando tiendas, restaurantes, plazas decoradas con el mejor de los gustos, árboles y flores cuidadas al más mínimo detalle que dan ganas de fotografiar desde todas las perspectivas. Las calles más emblemáticas son Agios Paraskevis y Matogeni. Pero aún así, lo mejor es perderse por esa especie de laberinto y dejarte sorprender. ¿Quién sabe? Quizá encuentres al pelícano Petros, cosa que yo no conseguí. Cuando llegues a la ultra famosa Little Venice, donde las olas son las que decidirán cuándo podrás pasar sin acabar empapado o empapada, comprenderás que Mykonos es única y que al menos una vez en la vida hay que visitarla. Tras ella, al fondo se puede vislumbrar la panorámica de los tradicionales molinos de viento de Mykonos. Desde aquí se obtiene la imagen más fotografiada de Little Venice y también es en este lugar donde se puede contemplar un bonito atardecer. En el restaurante Castros Mykonos verás una calle que desemboca en el mar, también muy famosa. Es fácil de encontrar ya que junto a ella está el castillo de Mykonos y la iglesia Panaya Paraportiani. Otra iglesia que merece tu atención es la de San Nicolás junto al ayuntamiento. Muy cerca de allí verás el mercado central, un lugar curioso de visitar por la mañana cuando llegan los pescadores y colocan el pescado fresco recién extraído del mar. Tampoco puedes dejar de recorrer todo el paseo que discurre junto a las playas hasta llegar al Puerto Viejo. A lo largo del mismo encontrarás restaurantes de todo tipo. Lo cierto es que para pasear por el centro de la ciudad, lo mejor es hacerlo antes de que lleguen los cruceros y los turistas invadan sus calles sobre las 9 de la mañana. O por la tarde, entre las 4 y las 6, cuando la gran mayoría está tomando el sol o de fiesta en alguna de las playas de la isla. A partir de las 7, las estrechas callejuelas se vuelven a llenar de visitantes luciendo sus mejores galas, recorriendo las pequeñas tiendecitas de ropa y souvenirs antes de ir a cenar. Si buscas música y alcohol, no te puedes perder las calles aledañas a Little Venice, ya que albergan bares y pubs con las mejores vistas, aunque no puedo decir lo mismo de las copas que nos sirvieron. Ahora bien, la isla es mucho más que su capital, y para recorrerla lo mejor es alquilar una moto. Si quieres alquilar una 125, tienes que saber que no es suficiente con el carnet de coche, aunque si lo que buscas es una 49 o un quad, podrás hacerlo sin problemas. A nosotros una 125 nos costó 40 euros el día. Ten en cuenta que el quad no se aparca en cualquier sitio como una moto, ni tampoco te permite adelantar con tanta facilidad en caso de atasco. Dicho esto, comenzamos con las visitas interesantes de esta isla. El faro de Armenistis. El faro en sí es bastante feo y está muy descuidado, pero el paisaje no tiene desperdicio. Además, de camino podrás divisar la ciudad de Mykonos desde arriba, simplemente preciosa. Monasterio Paleokastros, junto a Anomera, la segunda ciudad de Mykonos. Este monasterio merece mucho la pena, es encantador al igual que las calles y la pequeña plaza que se encuentran a su alrededor.
La entrada cuesta 2 € y para ingresar hay que vestir con el decoro correspondiente ya que vamos a entrar en un lugar sagrado. Durante la visita puedes subir a la planta superior, donde hay un pequeño museo, y recorrer sus 2 pasadizos laterales que comunican el patio delantero con el trasero a través de unas bonitas arcadas. Paradise Beach, la playa donde se celebran las superfiestas que han situado a esta isla en el mapa, ya que en España Mykonos es conocida como la Ibiza griega. Esta playa se encuentra vallada, pero no hay mayor problema para adentrarse en ella. Eso sí, deberás alquilar una hamaca, porque si lo tuyo es tumbarte en la arena, solo podrás hacerlo en una pequeña esquina al final del todo, o de lo contrario vendrán a llamarte la atención. Aunque si has llegado hasta aquí, no creo que tu objetivo sea tumbarte en la arena, en un lugar tan alejado de todo el meollo. Nosotros estuvimos en Tropicana, y lo cierto es que la música era bastante anticuada, pero con unas copas de más, quizá pasa desapercibido. Megali Amos, una playa bastante expuesta al constante viento de la isla. Es un poco desagradable cuando el aire levanta la arena y esta te golpea. Otras playas populares son Playa Calo Livadi, Agrari Beach, Super Paradise, Platis Giallos y si lo que buscas es tranquilidad, Playa de Capari. Y con esto ya tienes las claves para empezar a explorar esta bonita isla que seguro te encantará. Ahora solo queda que compartas tu experiencia con esta comunidad de descubridores del mundo para que sigamos ayudándonos entre todos. No olvides dar like y compartir con tus amigos si te ha gustado. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.